Gracias por darle clic a este video y bienvenido a tu nueva receta. Así que si yo sé que le diste clic a este video es porque te gusta el salami guisado. Así que no te muevas de este video y empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes. Aquí tengo mi salami, este es el que yo voy a utilizar, tú puedes utilizar el de tu preferencia, este que tengo y este que quiero compartir con todos ustedes, este delicioso salami guisado. Siempre recordarte que verifique la cajita de información, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes. Aquí, como tú puedes ver, tengo dos pimentones, el rojo y el verde. Puedo utilizar otros ajíes también, pero en este caso yo voy a utilizar este. Conjuntamente con un poco de tomate, cebolla roja, un caldo de pollo o sopita y nuestra pasta de tomate. Simplemente estos ingredientes que tú estás viendo aquí, y siempre recuerda, verifica la caja de información, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes con las cantidades de estas y de todas las recetas. Así que vamos al próximo paso. Pues vamos entonces a proceder a cortar nuestro salami. Aquí te voy a mostrar las ruedas del salami, como yo la estoy cortando y lo fácil que es, y con mucho cuidado. Recuerda que estamos utilizando un cuchillo, en este caso este está un poquito filoso, a veces corta poco, a veces corta mucho, así que mucho cuidado. En este caso, mira cómo yo lo voy a cortar aquí en estos 4 cubitos o 4 triángulos, como tú puedes ver aquí, que es que yo lo voy a cortar. Muchas personas optan por cortarlo a la mitad, pero yo, para mi gusto, considero un poquito más grande. Así que tú, ahí a tu opción, tú lo vas cortando. Si lo quieres cortar de esta manera, lo quieres cortar a la mitad, lo quieres cortar más pequeño, ya será a tu gusto. Así que inmediatamente lo que vamos a hacer es proceder a cortar todo nuestro salami. Recuerda que aquí la cantidad va a variar mucho de la cantidad que tú quieras hacer. Así que inmediatamente procedemos a cortar ya todo nuestro salami. Pues vamos a empezar y colocamos un poquito de aceite en nuestro sartén donde vamos a hacer nuestro salami. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como si fuéramos a freír nuestro salami. Simplemente vas a empezar a cocinar de ambos lados, ahí constantemente vas a ir moviendo tu delicioso salami para entonces proceder a hacer este súper delicioso salami guisado. Yo sé que si has llegado a este punto, no te me desesperes, porque ya casi vamos a entrar a la acción para que tú veas el resultado de cómo te va a quedar este súper delicioso salami guisado. Así que constantemente ahí vas a ir moviendo para que vaya dorando de ambos lados nuestro súper delicioso salami. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, así que espero que te sigan gustando. Así que aquí lo que vamos a hacer es que hice como un poquito círculo en el medio, como tú puedes ver. Vamos a empezar a agregar todos nuestros ingredientes, tanto la cebolla, el tomate, nuestros ajíes. Así que vas a empezar a mover constantemente para que todo esto se vaya unificando y vaya tomando ese sabor con este salami. Así que esto ya está dando una fragancia aquí, que yo sé que ya a este punto tú tienes que ir ya preparando con qué vas a acompañar este súper delicioso salami guisado. Así que inmediatamente, ya después que tú tengas todo esto unificado por alrededor de 2 o 3 minutitos ahí moviendo constantemente, inmediatamente vamos a proceder. Aquí en este caso yo lo que hago es, como tú puedes ver aquí, que hago es como un pequeño círculo, un hoyito en el medio del sartén para agregar mi pasta de tomate y mi caldo de pollo. En este caso te voy a decir que yo utilicé un caldo de pollo completo de acuerdo a la cantidad de salami. Te voy a recomendar que en este caso solamente agregue la mitad en este punto. Si vas a hacer mucha cantidad, como tú viste en el punto que yo puse el salami, la cantidad de salami, si no, lo que haces es que agrega la mitad del caldo de pollo. Luego, en el transcurso, si tú ves que te hace falta más, pues coloca la cantidad completa, como yo hice en este caso a mi gusto. Si tú ves que es mucho, pues solamente lo divides en 2 y lo vas a colocando de poco en poco. En este punto, ya como tú ves aquí, lo que hice fue que agregué también un poquito de agua para ir disolviendo mi pasta de tomate y al mismo tiempo se vaya cocinando poco a poco, como le digo siempre, para que vayan colocando el agua aquí en este punto, porque no me gusta agregarla de un tiro o toda completa, porque considero que el salami se pone como muy aguado y no me gusta esa forma. Así que yo lo que hago es que voy cocinándolo, sofriendo un poquito más nuestra pasta de tomate y voy agregando aquí la cantidad de agua de acuerdo a tu gusto y con que tú vayas a acompañar este súper delicioso salami guisado. Si tú vas a acompañar ese salami guisado con arroz, con yuca, con plátano, ya entonces tú agrega la cantidad de agua que tú quieres dejarle, o de líquido o de salsita, a tu salami guisado. Aquí yo en este caso es que lo voy poniendo de poco en poco la cantidad de agua que yo le vaya a dejar o que le vaya a colocar aquí, o de salsita
A mi delicioso salami guisado, así como tú puedes ver, en 3 porciones fui agregando la cantidad de agua para entonces dejar la cantidad de salsa que ya aquí a tu gusto tú le quieras dejar a tu salami guisado. Como tú puedes ver ahí, todavía a mí mi gusto le hace falta un poquito más, así que poquito a poquito meneando constantemente para que la salsa se vaya cocinando bastante bien. Ve probando siempre si aquí en este punto tú consideras que ya para tu gusto o que está bien así de esta cantidad de salsa que tú le quieres dejar. Yo fui agregando un poquito más y ya aquí entonces en este punto ya para mí es suficiente, así que simplemente esto lo dejamos cocinar por 2 minutitos más de acuerdo a la cantidad de agua que tú le hayas colocado. Ve probando siempre y ya esto está casi listo para acompañar con qué te vas a comer este súper delicioso salami guisado. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, esperando que a ti te gusten cada una de ellas. Pues ya mira, aquí la cantidad de salsa está perfecta a mi gusto. Por eso te digo, voy agregando la cantidad de agua poquito a poquito. Y ya cuando tú veas que es perfecto a tu gusto, para y déjalo ahí cocinando 2-3 minutitos y ya entonces ahora te voy a mostrar el resultado final de cómo ha quedado este súper delicioso salami guisado. Pues mira cómo ha quedado este súper delicioso salami guisado con esta salsita. Así que si has llegado a este punto, ya tu arroz, tus fritos, tus tostones, tu moro, con que tú vayas a acompañar este súper delicioso salami guisado ya tiene que estar listo. Así que mira cómo ha quedado esa súper deliciosa receta. Siempre recordarte que tratamos de compartir la forma en que yo realizo cada receta. Así que espero que te gusten y que sea de tu agrado con mucho amor y cariño que estamos compartiendo aquí cada semana, cada receta aquí en el canal. Así que no olvides suscribirte para que no te vayas a perder de cada receta que comparto aquí en el canal. Así que dales ahí al botón rojo, suscríbete, activa las notificaciones para que cada vez que suba una receta YouTube a ti te avise de primero de que yo he subido una receta. Señores, miren esa salsita, eso estaba para morirse. Así que yo te invito a que hagas esa receta. Déjame un comentario cómo te ha quedado y con qué acompañaría este súper delicioso salami guisado. Señores, eso estaba delicioso. Me encanta porque al mismo tiempo, a la hora de tú darle esa probadita, siente como que estuviera frito y al mismo tiempo guisadito. Así que no dejes de hacer esta receta. Espero que te haya gustado y nos veremos en otra próxima receta. Dios mío, esto estaba para comérselo todo. Así que espero que te guste. Bye y nos veremos en otra próxima receta. Eso estaba delicioso. Rico, 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 rico. Y como ustedes saben, desde que yo empiezo no puedo parar. Así que ve corriendo, compra los ingredientes. Déjame un comentario cómo te ha quedado esta receta y nos veremos en otro próximo video. Bye. Rico, 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 rico. Delicioso. Bye. Hasta la próxima.